El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano le levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirle. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era Él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Por las palabras de este santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Isaías hace una profecía de nuestro Señor, hablando del siervo de Dios, en quien Dios ha puesto su complacencia. Dice que es el que la caña quebrada no la terminará de romper, no apagará la mecha que aún humea. Hoy encontramos en el Evangelio a Jesucristo haciendo eso. Todas estas personas enfermas, posesas, son personas que son como una caña que ya se va a quebrar, o son como una mecha que aún humea, no tiene fuego, solo humo. Así, tienen apenas un poquito de vida, una cosa que ya se va como extinguiendo. Y Jesucristo dijo que Él ha venido para que tengamos vida y en abundancia. Ese es su gran poder, comunicar vida y vida en abundancia, deshaciendo para ello las obras del mal. Aquí entonces tenemos a Jesucristo devolviéndole a muchos la vida total, la alegría de vivir el sentido de la vida. Pero ciertamente que el Señor no hace esos milagros para que simplemente se cure y sigan en salud. No, Él hace todo eso para que esas personas se queden con Él, que Él de ahí en adelante se vuelva su camino, su verdad, su vida, su luz, su todo, para que mantengan la vida en abundancia. Porque si solo se curan, pero se quedan sin Jesús, entonces solo tienen un poquito de vida también. Porque hay dos opciones: o vida temporal o vida eterna. ¿Qué es una persona sin salud y sin Cristo? Pues nada. ¿Y qué es una persona con salud pero sin Cristo? Pues igual, nada. Porque tiene salud pero no tiene a Cristo, pues tiene los días contados. Solo tiene vida temporal. Y nosotros estamos llamados a la eternidad, y para eso necesitamos a Cristo, para tener vida en abundancia, vida eterna.
San Jerónimo, haciendo una explicación de este pasaje del Evangelio, haciéndose particularmente la referencia a la fiebre de la suegra de Simón, que estaba acostada, dice lo siguiente: ojalá venga y entre el Señor en nuestra casa y cure la fiebre de nuestros pecados, porque todos tenemos fiebre. Tengo fiebre cuando me dejo llevar por la ira. Existen tantas fiebres como vicios. Y luego también dice que Jesucristo es el verdadero médico. Y llama también médico a Moisés, a Isaías, también a los santos. Pero Jesucristo es el protomédico, el primer médico. Sabe tocar las venas y escrutar los secretos de las enfermedades. Y dice esto: no toca el oído ni la frente, sino la mano. Tiene fiebre porque no poseía obras buenas. ¿Por qué tiene fiebre? Por lo tanto, ¿qué tenía? Pecado, obras malvadas. Primero hay que sanar las obras y luego quitar la fiebre. No puede huir la fiebre si no son sanadas las obras. Eso es, el pecado, si no se retira, si no hay una conversión, se va a mantener entonces la fiebre del pecado y de los vicios. Dios no creó una humanidad enferma. La humanidad que Él creó era absolutamente sana. En esa humanidad no había ningún rasgo de enfermedad y mucho menos de posesiones demoníacas. Pero el mal uso de la libertad que hizo la humanidad trajo como consecuencia todo eso que se narra, toda esta enfermedad, todo este mundo de guerras, toda esta situación que no es el plan de Dios. Mientras la humanidad hubiese hecho todo lo que Dios dice, hubiese vivido según la verdad, en este momento tuviéramos una humanidad absolutamente sana. Pero usando el libre albedrío decidieron obedecer la mentira, y la mentira enfermó la humanidad espiritualmente, y esa enfermedad espiritualmente se trasladó al cuerpo que no fue creado para las enfermedades. Eso parece, ¿no? Parece que el cuerpo fue creado para las enfermedades. Si nos ponemos a revisar a todos los que estamos aquí presentes, ¿usted qué sufre? ¿De qué sufre? Ahí vamos encontrando, uno es una cosa, otro es otra cosa, pero no fuimos creados para eso. Pero aquí está Jesucristo para que tengamos vida y en abundancia. Ahora la pregunta: ¿y cómo hace la humanidad, cómo vamos a hacer nosotros para disfrutar de la vida en abundancia que trae Cristo? La antífona nos va a decir: mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Y si atendemos a la primera lectura, el relato de la vocación de Samuel, allí
Elí, el sacerdote, le enseñó una pequeña respuesta. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces, atención. ¿Cuál es el método de Dios para que nosotros nos acerquemos y disfrutemos de la vida en abundancia que trae Cristo? El método es el llamado, llama. Y el llamado tiene como condición que respeta nuestra libertad. Un llamado no es una imposición. Todos los seres humanos tienen las condiciones para escuchar el llamado de Dios y responder. Lo que nos toca entonces es, ya que están escuchando, que el método es que Dios nos llama y nos llama de muchas maneras. Entonces estemos atentos, especialmente a su palabra. Mis ovejas escuchan mi voz. Y si usted dice, yo soy oveja de Jesucristo, listo. La característica número 1 de una oveja de Jesucristo es que escucha. Debemos tener hambre de qué me dice Cristo. Y cuando esa palabra es escuchada y conservada, la guardo en mi corazón. Quien sigue viviendo con su modo de pensar, aunque sea católico, aunque comulgue, pero no hace lo que Cristo manda, no escucha la palabra de Dios, está perdiendo el tiempo. La vida en abundancia se produce cuando la palabra de Cristo es escuchada, es conservada en el corazón, es meditada, no se olvida y por supuesto lo que nos enseñó a rezar el Salmo. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En definitiva, la vida en abundancia que Cristo viene a traer se produce a partir de hacer la voluntad de Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios, nosotros no nos desmejoramos. Todo lo contrario, nos superamos. La voluntad de Dios, cuando se obedece, hace que la mejor versión de nosotros se desarrolle. Al fin y al cabo, Él nos creó. Por lo tanto, Él sabe cómo funcionamos perfectamente. Luego lo que queda es escuchar las instrucciones de aquel que nos creó. Y por lo tanto, disfrutaremos de la vida en abundancia. Conclusión. Santos. Es absurdo ser personas que nos llamamos cristianos y seguir con una migajita de vida, medio felices, medio con sentido de la vida, no, medio nada, en abundancia. Nuestro error es escuchar la palabra de Dios y descartarla. Ese es nuestro error. Nuestra jugada ideal es escuchar la palabra de Dios y conservarla, guardarla como la Virgen María en su corazón y por supuesto obedecer. Hay mucha gente que sabe mucha Biblia pero no obedece nada y sigue tan tristes y tan enfermos y tan locos y se sabe la Biblia de memoria. Es obediencia al Señor. Sea alabado Jesucristo.